Me llamo Sergio Rimnikov Gunason y tengo 29 años. Mi nombre es Martín Fuchineco, tengo 27 años. Me llamo Johanna y tengo 40 años. Nosotros somos Huldeslåt, banda de folk nórdico acá en Argentina. Y Huldeslåt significa la canción de la Huldra. Huldra es un ser folclore, una mujer muy bonita que anda desnuda por los bosques, seduciendo a los hombres. Esta Huldra seduce a los hombres, los lleva al bosque con solamente, llamándolos, cantando, los lleva tan lejos en el bosque que se pierden, y en un momento dado, cuando no van a encontrar camino de vuelta, saca su pelo largo de la espalda, muestra la espalda, y ahí el hombre ve el tronco del árbol, puede ser también un agujero, algo que el hombre en ese momento se da cuenta que, uy, no, estoy viendo a la Huldra, y se transforma en piedra. El nombre lo encontramos con Martín en un libro antiguo, un libro de 1835 que se llama Deutsche Mythologie, que es un libro de Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, esos que escribieron el cuento. Para nosotros es una buena analogía porque no solo la Huldra, sino también este personaje Nectos, digamos, seducen o atraen a la gente con la música, ¿no? Y bueno, para nosotros es un poco eso, es atraer a la gente a nosotros con nuestra música y mostrarle un poco este mundo fantástico folclórico escandinavo. Yo empecé con música de chiquita, cantando en coros, tocando al piano. Desde que tengo 13, 14 años que empecé a tocar la guitarra, después me decidí por el violín. Soy músico desde que tengo 11 años, así que 18. Nosotros ya veníamos tocando música, y con Sergio teníamos conocidos en común. Nosotros nos habíamos encontrado y cruzado en otra época. Reencontramos, cada uno buscando hacer un proyecto de lo mismo, de música tradicional, folclórica nórdica. Nos pusimos en contacto, nos juntamos, él tocaba guitarra, cantaba, yo tocaba violín, y así nació el proyecto a mediados de 2006. Yo me sumé a la banda en el 2007. La banda tuvo muchas formaciones, llegamos a ser hasta 8 personas. Fuimos probando, porque el folk no es un estilo tan cerrado como el rock, que ya tenía la formación de 2 guitarras, cantante, bajo. Finalmente, luego de unos años, terminamos siendo nosotros 3, que tal vez siempre fuimos el alma de la banda. Personalmente a mí me empezó a interesar folk nórdico hace por ahí unos 10 años, cuando empecé a escuchar bandas de metal. Sí, mi historia es bastante parecida a la de Martín, digamos, empecé a partir del metal, una banda que se llama Utik. Acá la verdad que la conseguí un poco de casualidad, encontré un cassette hace como 12 años en el Parque Rivadavia. Bueno, yo soy sueca y vengo escuchando folk y música sueca desde muy chiquita. Siempre toda la música folk, por lo alegre que es, por lo triste que es, me emociona. El instrumento que toco en Huldeslåt se llama buzuki irlandés y es este. El instrumento lo aprendí yo solo. No hay muchas personas que toquen el instrumento en Argentina. Que yo conozca hay menos de 10. Y todos más o menos tenemos el mismo conocimiento. Creo que hoy en día se aprende mucho de YouTube y bueno, escuchando a otros músicos en el mundo, pero no es un instrumento que tenga una gran historia de maestros ni un método único para tocarlo. Y este en realidad fue modificado por varios luthiers argentinos, que no es que se me haya roto, sino que yo quise mejorarlo y mejoró mucho. Hoy en día suena como quiero. A la hora de describir este instrumento, lo primero que tengo que siempre decir es que no es una guitarra. Se llama buzuki irlandés. La palabra buzuki es una palabra griega en realidad, y el instrumento, digamos, buzuki se lo conoce como instrumento griego, pero fue un irlandés que fue en los años 60 a Grecia, le gustó el instrumento, lo trajo a Irlanda y lo que le hizo fue una serie de modificaciones. El buzuki griego es redondo atrás, como si fuera un charango, ¿no? Pero eso en realidad es plano. Y el buzuki griego tiene 3 cursos, mientras que el irlandés tiene 4. Los cursos son estas cuerdas que son dobles. Por lo demás sí es parecido a una guitarra, pero el sonido es bastante diferente. Al tener los cursos, el sonido es más parecido al de una mandolina, pero la mandolina sería como
el violín si esto fuera el cello. Suena como una guitarra, pero con algo más, una resonancia que perdura, ¿no? Principalmente ahora lo que estoy tocando es la nyckelharpa, que es un instrumento prácticamente sueco, que bueno, yo vengo de tocar principalmente el violín. Este fue uno de los instrumentos tradicionales que me llamó mucho la atención, principalmente porque está relacionado al violín en lo que es la forma de tocarlo. Es un instrumento de arco, o sea, de cuerda frotada. Nosotros viajamos a Suecia en 2011 y estuvimos en un festival allá de música folk, donde también había puestos donde vendían, entre otras cosas, instrumentos. El festival era en la región de Småland, en el centro de Suecia, y lo hizo un luthier de esa zona puntualmente. Y yo se lo compré a los hijos de ese luthier, que ya eran viejos. Bueno, el tema de la reparación de este instrumento, al ser un instrumento de cuerda frotada, no tendrían problema en poder repararlo. Por ahí lo que sí es más complejo, por ejemplo, es el tema del encordado. Lo más práctico, no estando en Suecia, es, por ejemplo, comprar cuerdas para cello. Es muy difícil por ahí, porque acá no hay otra gente que toque esos instrumentos y uno tiene que arreglárselas un poco por su cuenta. Consta de 37 teclas, pisan las cuerdas para ir dando las notas, y 16 cuerdas, de las cuales 4 se frotan con el arco y 12 resuenan por simpatía. Esto le da al instrumento un sonido mucho más lleno. A nuestra formación como trío le vino muy bien en cuanto a lo que es arreglo. Y podemos ver que el registro es bastante amplio, tanto de los graves como los agudos, y que la afinación tiene una afinación cromática y suena algo así. Para mí mi instrumento principal es la voz. No tengo una formación en sí con el canto, más de lo que he cantado yo. También dentro del folk nórdico se usa como diferentes técnicas con la voz. Realmente una cosa que se llama trall es hacer una melodía sin texto, haciendo solamente un trall. También hay otra manera, una cosa que se llama kylning. Cuando las mujeres trabajaban en las montañas y necesitaban comunicarse, y ninguna otra manera es con la voz. Para escuchar a esa voz bien fuerte usaban tonos muy agudas, pero son tonos que vendría a ser una cosa así. Y así se llamaban, así con todos los tonos más altos se llamaban y se podían comunicar. Es algo que se empezó a usar mucho dentro del folk y que también usamos en Huldeslott. Los textos de las canciones están principalmente en los idiomas nórdicos y más que nada en sueco. En sueco tenemos una canción también en castellano. Sí, estamos incursionando en hacer algo también en español. No, los idiomas nórdicos, principalmente sueco, pero también noruego, danés, islandés, finlandés y feroés. Ya pasamos por tantos idiomas nórdicos que creo que de la lista tachamos todo. Las canciones folk tratan sobre, justamente lo dice el nombre, el pueblo, ¿sí? Hay canciones que provienen de la Edad Media y tal vez son más parecidas, bueno, en sueco se llama visa, son más parecidas a las baladas. También hay con seres fantásticos, tal vez con un troll de la montaña que rapta a una mujer, o en realidad es una mujer convertida en un ser. Luego hay también sí canciones más del día a día. Nuestras canciones, las que compusimos nosotros mismos, algunas son propias en el texto. Tenemos una canción, por ejemplo, que habla sobre la preparación de la cerveza en los países escandinavos, digamos, con un poco de historia.
También tenemos una canción que la letra es tradicional. Es una canción en burla a estas canciones, digamos, caballerescas, donde la mujer era virtuosa. En momentos que nos anotaba todo, se usaba canciones como para acordarse cómo se hacía cierta cosa. Es una receta, como nosotros un poco copiamos acá con la canción de la cerveza. Es difícil elegir, creo, nuestras canciones. Justo ahora estamos en el proceso de grabación del disco. La mayoría son composiciones propias. Cada una nos va gustando por las cosas propias que va teniendo y es muy difícil. Es como contestar a quién de tus hijos amas más. Yo creo que cada canción da sentimientos diferentes, o sea, depende de cuándo lo hicimos y qué es lo que dice la historia en sí. Bueno, para algo hay que entender la letra, si tenés el idioma, ayuda, pero también la música en sí transmite algo, ¿no? Depende mucho del momento. Hay gente que le gusta experimentar más una sensación y hay gente que le gusta más otra, que le gusta reír, ver más comedias. Tiene algo parecido a la música también, ¿no? Nos presentamos por primera vez en la iglesia danesa en el año 2006. La formación era diferente. Siempre tratamos principalmente a tocar en vivo. Hasta el año pasado que nos empezamos a concentrar más en grabar este primer disco. Y tocamos en diferentes lugares con... El público siempre es muy variado. Tocamos en ferias medievales, un poco en las iglesias que hay, está la sueca, en la danesa, también en algunos eventos organizados por las embajadas y también en bares. Sí, el tema de los bares es difícil hoy en día porque luego de lo que ocurrió en Cromañón hubo mucho problema para conseguir lugares donde tocar. Sí, se redujo mucho la oferta de lugares. Uno no veía muchos cambios en la seguridad que ponían, pero bueno, de pronto sí, el precio para alquilar el lugar donde tocar subió muchísimo. Sí, se redujo mucho la capacidad de la gente. Esos lugares que antes tenían lugar para 400 personas, de pronto eran para 80. Para nosotros eso suponía un problema, porque bueno, nosotros para tocar tenemos que alquilar los lugares y que algo de ganancia lo repartimos. También que ya se hacía poco rentable que en un lugar, y no solo poco rentable, sino también riesgoso. A toda la gente que entra en el lugar, tal vez hasta 80 personas, y que sí todos perdamos plata. Ese es tal vez nuestro mayor conflicto, ¿no? ¿Dónde podemos tocar? Nosotros no contamos con ninguna clase de sponsor, ni el gobierno sueco, ni el gobierno argentino, ni la embajada. Los financiamos todas nuestras actividades nosotros mismos. La presentación que más nos marcó fue hace unos años en Ijuí, como una primera experiencia también de ir a tocar afuera. Esto es en Brasil, en Río Grande do Sul, y nos invitaron al festival, un festival anual muy grande que se hace allá del inmigrante. Sí, yo creo que nos marcó mucho porque era un festival muy grande. Actualmente estamos trabajando en lo que es el primer disco de estudio de la banda. Vino acompañado en esta época de composiciones propias. Creemos que es el momento apropiado para abordar un disco. Como una problemática principal es todos estos cambios que contábamos de las formaciones. Nos afianzamos con esta formación actual de 3 y a partir de eso surgió después el proyecto de disco. Esto también de grabar el disco marca de alguna manera una diferencia en la banda, un cambio más bien, porque en el disco tenemos temas nuestros. Anteriormente hicimos muchos temas tradicionales o covers de otros. De alguna manera implica un cambio que está bueno. Este disco, que es conceptual, en sueco se llama Valfärd o Viljevandring, significa peregrinación y viaje de voluntad. Y bueno, habla un poco sobre todo la historia de la banda también, que vamos a donde queremos ir y que no solo queremos que la música nórdica llegue a los latinos, digamos, sino también llegar a Escandinavia también. Y bien, es una subcultura y es un ambiente más o menos chico. Creemos que podemos aportar algo nuevo al ambiente folk en todo el mundo. Sueño para todos nosotros poder tocar allá. Eso sería obviamente un sueño, sería lindo llevarlo allá a su lugar de origen. Y hace año y medio estuvimos como espectadores en un festival folk grande. Sería el lugar propicio para ir una próxima vez, no como espectadores, sino como artistas, y presentar el material ahí donde pertenece.